Vamos a hacer lo que es la relación masa-masa. Dentro de lo que son los cálculos estequiométricos, la relación masa-masa, masa-mol, mol-mol o volumen-mol, volumen-masa que quieran relacionar es muy importante dentro de lo que son las interpretaciones de los valores con los cuales vamos a estar trabajando. ¿Ya? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Los datos con los que se trabajan, se lleva a cabo, en todo caso, una reacción química y la interpretación estequiométrica de la reacción. El ejercicio dice, se tiene 2 kilogramos de sulfuro arsénico y se hace reaccionar con ácido nítrico. Bien. Calcular los gramos de ácido ortoarsénico que se obtienen según la reacción. Sulfuro arsénico más ácido nítrico más agua, eso produce ácido ortoarsénico más ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno. Primero colocamos la reacción. Hacemos la igualación previamente colocando las moléculas de los compuestos. Ácido nítrico más agua, eso me produce ácido ortoarsénico más ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno. Sigamos entonces. Pesos moleculares. Vamos. Calculen los pesos moleculares. Aquí les pongo a un lado los pesos atómicos del arsénico es 75, del nitrógeno es 14, del hidrógeno sabemos que es 1, del oxígeno 16 y del azufre 32. Calculen por favor cuántos salen los pesos moleculares. Es importante calcular los pesos moleculares de los compuestos que me menciona. El ejercicio me nombra el sulfuro arsénico y me pide calcular el ácido ortoarsénico. Entonces, el calcular el resto, bueno, va a ser en vano, ¿no? Simplemente de esos dos, a ver. 310 gramos. ¿Cómo interpretamos esos valores? Dentro de lo que son relaciones estequiométricas, 310 gramos de sulfuro arsénico producen 141 gramos de ácido 142. ortoarsénico. Perdón, estoy ciega. 42. Sí, profe. ¿Están bien esos resultados, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe, eso me salió. Bien, muy bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar en base a lo que realmente tenemos para llevar a cabo la reacción, sería a partir de los 2000 gramos del sulfuro arsénico. Bien, entonces, partimos desde ahí. 2000 gramos de sulfuro arsénico, todo eso se relaciona de la siguiente manera. 142 gramos de ácido ortoarsénico es producido por cada 310 gramos de sulfuro arsénico que reacciona. Es importante mantener las unidades iguales, de manera cruzada, diagonal, para que se simplifiquen. Y esa sería la respuesta, ¿no? Esta es la masa formada de ácido ortoarsénico si hacemos reaccionar los 2000 gramos de sulfuro arsénico. Ojo, el dato es 2 kilogramos, pero para trabajar con unidades iguales es necesario convertir, en este caso, a gramos. Eso es básicamente lo que son las relaciones estequiométricas, relaciones masa-masa. Podemos relacionar mol-masa independientemente. ¿Cómo sería entonces si yo relaciono con moles? Tomar en cuenta los coeficientes de igualación. Aquí, en vez de trabajar con kilogramos, vamos a trabajar con gramos. Eso después lo van a corregir. Bien. Luego, de la misma forma, acá vamos a trabajar con kilogramos porque vamos a hacer reaccionar 2 toneladas. Bien. Ahora, si nosotros incluimos dentro de estos cálculos lo que es la pureza y el rendimiento, ojo aquí. La pureza, como su nombre dice, es la masa pura de un compuesto
con respecto a una muestra, vamos a decir. Un ejemplo claro, a ver. Si yo quiero hablar de la pizza, vamos a hablar de la pizza. Si yo quiero fijarme con respecto del queso, vamos a decir del queso. Del total de la pizza, el total de la masa de la pizza, ¿qué porcentaje va a ser netamente queso? ¿Cómo haría eso? Primero me diría solamente el queso en función de la masa total de la pizza, que también tiene harina, que también tiene, no sé, pepperoni, jamón, choclo, carne. Ustedes la arman la pizza como les gusta, pero involucra el total, ¿correcto? El concepto de pureza abarca, relacionándolo con el tema de la pizza, algo que nosotros tenemos que hacer reaccionar netamente concentrado en ese compuesto con respecto al total, es decir, a la muestra total. Si hablamos ahora un poco más metidos en la química, podemos hablar, por ejemplo, del mármol. El mármol tiene un montón de minerales en su composición. Tiene silicatos, tiene carbonatos, tiene sulfatos, ¿ya? Ahora, si yo decido fijarme netamente en el carbonato, tengo que determinar mediante pruebas, esas pruebas de laboratorio, la pureza del carbonato con respecto al mármol. Y como es porcentaje, siempre va a ser representativo. De manera que, si yo analizo esa muestra, vamos a decir así, esa muestra que todo esto es el mármol, ya, del total de muestra que es el mármol, solamente me voy a fijar el porcentaje puro de carbonato, que obviamente va a ser una porción menor al total, ¿no? Donde la pureza está representada por la masa pura con respecto a una masa de muestra o una masa total, y todo eso por 100. De esa forma. Si yo represento algún porcentaje de pureza, por ejemplo, el 68%, como es porcentaje, trabajo, o en todo caso interpreto 78 gramos puros de algún compuesto por cada 100 gramos de muestra. Nos estamos fijando en el total que sería nuestra muestra y vamos a tomar como referencia 100 por lo que es porcentaje, por ciento, ¿ya? Y mientras que el rendimiento es simplemente qué tan efectiva llega a ser la reacción. Es decir, como ustedes saben, toda operación, ya sea mecánica, ya sea dinámica, cualquier tipo de operación, tiene cierta eficiencia, tiene un grado de efectividad, ¿correcto? Ya sean en los motores, tienen cierto grado de eficiencia, las máquinas, cualquier actividad que realice el hombre, etcétera, etcétera. En los procesos químicos, las reacciones químicas, igual existe ese concepto. La eficiencia de una reacción está dada por diversos factores, que van desde el estado de los reactivos, presión, temperatura, humedad, saturación del ambiente, etcétera, etcétera. Manipulación mecánica. Hay muchos factores que afectan a la eficiencia de una reacción. Entonces, acuérdense de eso. Es qué tan efectiva llega a ser la reacción. Por lo tanto, si yo hago mis cálculos, todos los cálculos que yo haga, los voy a hacer pensando en que la reacción es perfecta. O sea, si es perfecta, ¿de cuánto sería el rendimiento? 100%. Entonces, todo el cálculo que se realice, todo lo que se espera obtener, es del 100%. Pero en la realidad, en la práctica, cuando haga la reacción en el laboratorio, va a obtener menos productos de los que esperaba. A eso se considera como masa real. ¿Ya? Lo que realmente voy a obtener debido a los factores que ya mencionamos de la reacción. Donde, si nosotros queremos hallar el rendimiento de la reacción,
Eso es igual a la masa real, es decir, la masa obtenida en el laboratorio, la masa dada una vez hecha la reacción sobre la masa teórica. ¿Cuál es la masa teórica? Lo que nosotros habíamos calculado, lo que habíamos esperado que íbamos a producir. Y todo eso por 100 para hacerlo porcentaje. Donde si interpretamos que una reacción tiene un rendimiento del 23%, quiere decir que hemos obtenido 23 gramos de masa real de un compuesto en función a 100 gramos que en realidad estábamos esperando. Por eso le estoy colocando masa teórica. Un ejemplo claro. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar con... A ver, vamos con Alejandro. Alejandro. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí. Bien. Alejandro, conociste una persona, una señorita por Facebook. Viste sus fotos, te gustó, todo eso. Entonces, vos ahí te estás haciendo la idea de que la chica es perfecta, te enamoraste. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Y qué pasa cuando llegas a verla? Bueno, chatean, se encuentran, todo, salen. Llegas a verla y ves que realmente no es como en su foto. ¿Qué factores hay ahí? La chica usó 10.001 filtros, quizás es una cuenta falsa, vas a aparecer en Catfish, cosas así. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde vos realmente estás viendo la realidad de la situación. No es lo que esperabas, ¿correcto? Por diversos factores. ¿Se entiende, Alejandro, o no? Entiende, profesor. Muy bien. Por eso, esos conceptos relaciónenlos a lo que es la química, ¿no? Tenemos lo que realmente esperamos, que es la masa teórica producto de los cálculos, y lo que es la masa real una vez obtenida, o en todo caso, una vez realizada la experiencia. Realizando este ejercicio, dice, en una reacción cuyo rendimiento es del 82%, aquí vamos a corregir, no es kilogramos, es gramos, se obtuvieron 189 gramos de sulfuro de carbono. En otras palabras te dice, hecha la reacción con un rendimiento del 82%, se obtuvieron 189 gramos de sulfuro. Ese dato que te da esa masa vendría a ser masa real o masa teórica. Masa real, correcto, porque te dice qué es lo que has obtenido luego de haber realizado la reacción, ¿no? Eso ténganlo bien en cuenta. Una vez que se ha realizado la reacción, independientemente si tienen si tienen el rendimiento de dato, se les dice que se ha realizado el rendimiento, perdón, se ha realizado la experiencia, esa vendría a ser la masa real. Muy bien. Entonces, me pide calcular los kilogramos de muestra, donde la pureza es del 70% en carbono, necesarios para hacer reaccionar de acuerdo a la reacción. Y bien aquí, carbono más dióxido de azufre forma sulfuro de carbono más monóxido de carbono. Igualen y calculan los pesos moleculares del carbono y del sulfuro de carbono. Vamos, igualen. Profe, le decimos los coeficientes de igualdad. Sí, claro que sí. Me salió 5 en el carbono, 5 en el carbono, ya. 2 en el dióxido de azufre, Bien, 1 en el carbono y 4 en el monóxido de carbono. bien.
Muy bien. Pesos moleculares. Vamos. Profe, del carbono sería 12. El peso atómico. Ay, Ya. Peso atómico del carbono es 12, del azufre 32 y del oxígeno 16. Profe, ¿les podemos decir? ¿Claro? El del primero es 60 y del segundo es 76. 76. Sí, profe. Muy bien. Perfecto. profe, ¿también Entonces, se sí. multiplica, depende del numerito de la izquierda? Claro que sí. También se multiplica por eso. Ah, ya, profe, gracias. Primero tomas el total de un mol, o sea, toda la molécula, el total de un mol, y luego se multiplica ese resultado por el coeficiente de igualación que le corresponde. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, bien. Muy bien. Entonces, 189 gramos de sulfuro de carbono era la masa real. Y está bien, es correcto. Interpretamos el rendimiento. ¿Cómo sería? Por 100 gramos de, vamos a decir, sulfuro teórico, vamos a tener 82 gramos de sulfuro real. Está perfecto. Sulfuro real. Bien, se van los gramos reales y me quedan los gramos teóricos. Muy bien. Una vez que yo he relacionado, bueno, que ya tengo los gramos teóricos, lo siguiente es relacionar los productos, o en todo caso, los compuestos que necesite. Porque la relación estequiométrica, o sea, la masa de reactivo con la masa de producto siempre va a manejar una relación ideal, es decir, del 100%. Repito, cuando se relacionen compuestos unos con otros, ¿ya? Siempre se mantiene una relación ideal. ¿Qué quiere decir eso? Con un rendimiento del 100%. Si el rendimiento es así, voy a necesitar trabajar con la masa teórica del producto. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos acá, si relacionamos 60 gramos de carbono, producen 76 gramos teóricos de sulfuro de carbono. Los gramos de sulfuro se van y ahora ya estoy trabajando con carbono. Muy bien. La reacción me dice que va a ser de carbono. O sea, lo que va a reaccionar es carbono. Pero ¿qué pasa si yo lo que tengo disponible en el laboratorio es un pedazo de mármol que contiene carbono? De ese pedazo, lo que va a reaccionar es solamente el carbono. Aquí lo que yo necesito saber es cuánto va a pesar ese pedazo de mármol, ya que me da mucha flojera separar el carbono del mármol. ¿Se entiende hasta ahí? Para hacer reaccionar, mejor dicho, todo ese mármol. Por lo tanto, ahí es donde tomamos en cuenta la pureza. Teniendo en cuenta el 70% de pureza en carbono, tenemos por cada 100 gramos de muestra, o sea, de mármol, 70 gramos puros, que son netamente carbono.
los gramos de carbono se van. Y si aquí me pide kilogramos, ¿eso a qué sería igual en kilogramos? (0,259 kilogramos de muestra, es decir, de mano. Y listo. Eso sería el ejercicio. Vamos a abarcar un poquito el concepto para que quede más claro. Es muy importante que quede claro el concepto para realizar la diferencia de cómo realizar los cálculos. Bien, lo que vos estás obteniendo, el dato que te da es lo que obtuviste de la reacción. En este caso, vos partiste de lo real hacia lo teórico. Pero ¿por qué es necesario hacerlo teórico para relacionar un compuesto con otro? El concepto está en que partís de lo real a lo teórico para relacionar compuestos, ¿no? Entonces, por eso es que relacionamos el sulfuro de carbono con el carbono, una vez obtenido lo teórico. Ahora, con respecto a lo de la pureza, ¿cómo interpretamos la pureza? La pureza es de esa porción. El punto es ese, que vos te enfocás para la pureza en una sola cosa, ¿me entendés? De todo un, vamos a decir así, de todo un, ¿cómo decirlo ahora? De varias cosas, de todo un conjunto, eso. Te enfocas en una sola cosa de todo un conjunto. En el concepto de pureza, te abocas, en este caso, la cantidad de carbono que vos tenés en un conjunto de muestras. Esa muestra puede tener hidrógeno, oxígeno, flúor, qué sé yo, un montón de cosas. Pero aquí lo que reacciona en este proceso es solamente carbono. Entonces, la pureza te permite relacionar ese elemento o compuesto en específico con respecto al total que vendría a ser la muestra. Como es porcentaje, se trabaja con respecto a un 100%, es decir, 100 gramos de muestra. Vamos por partes. De esos 100 gramos, obviamente es una interpretación de la pureza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vos, de esa porción, en este caso, de los 259 gramos de muestra que vos estás reaccionando, ¿no? Que vos estás haciendo reaccionar, no sabes en sí cuánto hay de carbono. O sea, a simple vista no sabes cuánto va a reaccionar netamente de carbono. ¿Ya? La reacción te dice que lo que va a reaccionar de esa muestra va a ser el carbono. Entonces, por eso es que estamos relacionando desde el carbono en función al total que es la muestra. Ahorita estamos buscando el total, la porción de mármol, la porción de madera, si queremos llamar así, lo que sea que hayas metido al laboratorio, queremos hallar ese total. Sigamos entonces. Eso es lo que es dentro de lo que es rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si ahora estamos analizando una reacción de una forma más completa? Es decir, estamos analizando lo que son entre los dos reactivos, una reacción por lo menos se lleva a cabo con dos reactivos. Pueden haber más, sí, pero por lo menos se lleva a cabo con dos reactivos. Y de esos dos, siempre, pero siempre, uno se acaba primero. ¿Ya? Siempre uno se va a acabar primero. Entonces, es muy importante identificar ese reactivo, porque con él vamos a hacer cálculos para obtener algún producto necesario. ¿Por qué es muy importante el reactivo límite? Si yo hago hacia la de Dios, escojo cualquiera, y mi elección está mal, voy a esperar obtener tanto de producto, pero en la práctica voy a obtener mucho menos, ya que escogí mal el reactivo, ¿no? Hice mal mis cálculos, en otras palabras. Entonces, por eso es importante identificar el reactivo límite. Por eso es importante determinar el reactivo límite para saber hasta dónde va a llevarse la reacción.
¿Y qué es lo que vamos a obtener de productos? ¿Dónde? Es necesario tener en cuenta los datos iniciales de cada reactivo. En este caso, dice que se hace reaccionar 150 gramos de clorato de potasio con 50 gramos de azufre, ¿no? Determina reactivo límite, reactivo en exceso y cuánto sobra, y la masa de cloruro de potasio que se forma. Colocamos la reacción. Clorato de potasio más azufre, eso me produce cloruro de potasio más dióxido de azufre. Entonces, fíjense, dentro de lo que es el análisis de reactivo límite y reactivo en exceso, muy bien, es importante la interpretación. Tenemos 490 gramos de clorato, reaccionan con 192 gramos de azufre y producen 296 gramos de cloruro de potasio. O sea, esa es la relación, la interpretación que se tiene. Para otra forma de verlo, para que se acaben los 192 gramos de azufre, yo necesito 490 gramos de clorato. O sea, para que se acaben los dos al mismo tiempo. Como bien saben, todo dato que se extrae de la ecuación son datos ideales. Esta es la relación ideal. 490 gramos de clorato y 192 gramos de azufre son necesarios para que los dos se acaben al mismo tiempo. Si nosotros hacemos el análisis en función de los datos que tenemos, 192 gramos de azufre. Si en realidad yo estoy trabajando con 150 gramos de clorato de potasio, ¿cuánto será necesario de azufre para llevar a cabo la reacción de forma pareja? Es decir, para que se acabe todo eso de clorato. ¿Ya? Gramos de azufre necesarios. Muy bien. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a tener en cuenta el dato que tenemos de azufre. Tenemos 50 gramos de azufre disponibles en la reacción. Entonces, fíjense aquí. Nosotros tenemos disponible en reacción 150 de clorato y 50 de azufre. Se necesita para que se acaben los dos al mismo tiempo. 58 de azufre y 127 de clorato. Entonces vamos a hacer la relación. Tengo menos necesito. Bien. Lo que hacemos es trabajar cada compuesto separado del otro. Tengo y necesito. Bien, dijimos que de clorato teníamos 150 gramos y necesitamos 127.6. De azufre tenemos 50 gramos y necesitamos 58,77. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos valores, fíjense, el valor positivo muestra que sobra. O sea, tengo más de lo que necesito, ¿no? Me va a sobrar reactivo. Por lo tanto, reactivo en exceso. Y este negativo automáticamente va a ser reactivo límite. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mi necesidad es mayor que lo que tengo disponible. ¿Correcto? Por lo tanto, antes que se acabe el clorato, se va a acabar el azufre. ¿Cuánto ha sobrado de clorato? 22,4 gramos. Entonces, el reactivo límite es el azufre. Y el reactivo en exceso es el clorato de potasio. Sobrando 22,4 gramos del mismo. Y listo. Ya respondieron la pregunta 1 y la pregunta número 2. ¿Solamente es de regla de 3 de eso? Claro. Haces la relación
estequiométrica entre los dos reactivos, ¿no? Entre los dos reactivos, si te das cuenta, y luego utilizas lo que tenés de uno y luego utilizas lo que tenés de otro. Nada más. Tus resultados son lo que vos necesitas para que se acaben. Si te fijas del clorato, necesitas 58 gramos de azufre para que se acaben los dos al mismo tiempo. Si te fijas en el azufre, los 50 gramos de azufre, necesitas 127 gramos de clorato para que los dos se acaben al mismo tiempo. Luego se analiza lo que se tiene menos lo que se necesita. El positivo es el reactivo en exceso y el negativo el reactivo límite. Positivo porque te sobra, ¿no? Tenés más de lo que necesitas. Y no te olvides, se multiplica cruzado y se divide recto, ¿no? Entonces, una vez determinado el reactivo límite, lo que debemos hacer es calcular el producto. La masa de cloruro de potasio que se forma. Muy bien. Entonces, partimos de lo que se tiene de reactivo límite, es decir, los 50 gramos de azufre. Y relacionamos de acuerdo a la ecuación. 298 gramos de clorato, muy bien, son producidos por cada 192 gramos de azufre. Si yo hubiera tenido algún dato de rendimiento en esta ecuación, aquí se multiplicaba por, no sé, 0,7, digamos. Y el resultado 100. Ese resultado viene aquí. ¿Ya? Para ahorrarme el paso de trabajar con esos 298 y luego sacarle el 70%. Puedo hacerlo directo. En este caso no hay dato de rendimiento, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente calcular de esta forma. 77.6 gramos de... Perdón, esto no es... Esto es cloruro. De cloruro de potasio. Y listo. Eso es lo que se va a formar una vez hecha la reacción. Entonces, tienen para divertirse otros dos ejercicios. No se olviden, aquí por ejemplo, dice 20 litros de nitrógeno molecular con 50 litros de hidrógeno molecular, obteniéndose 10 litros de amoníaco.